días a todas, a todos, todos. Buenos días a las personas que están en traducción e interpretación, más bien. Mi nombre es Gabriela. Voy a checar que estemos las ponentes, las y los ponentes. Están aquí Sika Mohanty y Priyanka. Okay. Hello, good Sí. afternoon. Am I audible to everyone? Sí, Hello. te podemos escuchar. ¿Tú estás escuchando ya la traducción? I'm so sorry, but I don't understand Spanish. Ahora, Would it be? Pardon? She asked if you have yeah, we have translation. If there is a translation or not. Yeah, we have translation. You have to. Who is trying to translate? We need to wait. The translator. A couple of minutes. The translator is there, but okay. We need the button needs to be activated where you can hear the language. You can hear in English or Spanish. Okay. Just give us a couple of minutes. Sure. And then you will have activated this possibility to listen in English, and when you are speaking, we will. Okay, now it is activated. You have on the top, on the left, you have a button. There you can put in English, so you will. Yes. You will hear in Spanish. So I'll be presenting in English, and so do I need to make any changes here for you people to be able to? No, cuando ella, when you speak, we will change to Spanish so that we can listen to the translation in Spanish. Okay, sure. You just have to speak in English. Yeah, Entonces, okay. Para las demás personas, cuando tengamos oradores en inglés, en el botón de arriba a la izquierda debemos cambiarnos a español para que podamos escuchar en español. Okay. Ok, entonces está también Jennifer. Jennifer. Yes, I'm here. Okay, y Dylan. There. Okay, Kitty Paraxi. Sí, estoy aquí. Gracias. Y Paola Alexandra. Paola Alexandra no ha llegado. Paola Alexandra Tello. Ok, perdón. Eva Vide. Ay, no sé cómo se pronuncia Baike. Ok, te veo. Rubén Ismael Tobar. Sí, aquí. Listo. Y Andrea Alejandra Sandoval Cruz. Ok, me faltan 2. Voy a ir haciendo el inicio. Por favor, la gente que está escuchando en inglés, si puede hacer una señal de manita para saber que ya está escuchando en inglés. Okay. ¿Pueden levantar la mano? Eso, listo. Muy bien. Entonces,
vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa. Es el eje 4 de nuestro 9º Congreso Internacional de Geografías Críticas. Este es un congreso que se organiza de manera autogestiva en diferentes partes del mundo cada 3 o 4 años. En esta ocasión en México tomamos la batuta a diferentes colectivos, personas a lo individual y un par de organizaciones. Y además de tener el evento presencial que inicia la próxima semana, quisimos hacer estas jornadas virtuales para poder dar también acceso a personas que no pudieran venir hasta México por diferentes razones. Entonces nos da mucho gusto poder compartir este espacio-tiempo con ustedes a pesar de la distancia. Mi nombre es Gabriela Fener, hago parte de GeoBrujas, es una comunidad de geógrafas y somos parte de las convocantes de este evento. El eje 4, denominado Contra-cartografías, corpocartografías y otras cartografías expandidas, es un eje que pensamos para darle espacio porque a todas las propuestas que hay de mirar a la cartografía como un lenguaje potente para hablar de los territorios, para transgredir cómo se habla de los territorios, para redibujar qué es el espacio y qué son los territorios. Entonces nos daba teníamos muchas ganas de compartir y de conocer lo que se está haciendo en otras partes de nuestra tierra y desde otras geografías al respecto de estas cartografías expandidas. Y bueno, como se ve en los títulos, efectivamente hay mucha diversidad y eso nos da mucha alegría. Entonces, bueno, vamos a seguir el orden que tenemos en el cartel. Cada quien tiene no somos muchos, pero 15 minutos vamos a dar para hablar. Intentando terminar, por favor, puntualmente para poder tener después espacio de preguntas y respuestas. Les recordamos que tenemos el audio en español y en inglés, entonces también para que hablen un poco despacio, para que sea más fácil el trabajo de nuestras y nuestros intérpretes, por favor. Sí. Entonces, bueno, iniciamos con Moves of Freedom, Exploring the Genderscapes of Dance Bars in India. Lo pronuncié muy mal, pero sí, con Sika Mohanty. So my name is, that's fine. My name is Sikha Mohanty, and I'm doing my PhD at Indian Institute of Technology, Patna, in India. So I'm presenting on my paper. So I'll just share my screen. Please give me a minute. Is my is my presentation visible? Can I just... Sí. Hello? Yes, it is. Hello? Okay, great. So I would like to present on Moves of Freedom, Exploring the Genderscape of Dance Bars in India. Since I'm a student of literature, I'm kind of focusing on how sex workers or people who serve in the or work in the sex industry are represented in narratives in India. So here I would like to talk about how in 2005 the government of Maharashtra, which is a state in India, imposed a statewide ban on dance bars.
And what was happening during that time was dance bars, especially in Mumbai, which is the capital of Maharashtra in India, had witnessed a tremendous growth since the 1980s. They were an adult form of entertainment in which women danced to Bollywood songs and were rewarded through tips by the audience. These dance bars were reportedly very profitable businesses, but the utmost benefits were reaped by the bar dancers. So when we are talking about exploring the genderscapes of bar dancers or dance bars in India, we are also kind of focusing on, just give me. Okay, yeah. So when we are talking about exploring the genderscapes of dance bars, we are also talking about how the bar dancers involved in this profession create a dancing scape. It's not just about the dance bar itself, but it's also about the environment that they create as professionals, you know. So after the ban, what happened was the bar dancers were kind of reaping a considerable profit out of their profession. They had to kind of leave their jobs. Almost overnight, 75,000 bar dancers across Mumbai went jobless because of the ban. The main contention for the state and the society was the fact that women with no education, the bar dancers, the women who were involved in this profession, were women with no education or no social capital. And the contention for the state and society was such women could earn as much as money as these bar dancers did. So according to reports as well as documented narratives like Suketu Mehta's Maximum City, Mumbai started gaining a lot of started gaining a reputation in international as well as national circles for its dance bars and for the women who worked in them. So this could have been one of the major motivations for the government of Maharashtra to ban these dance bars, inevitably validating a regressive perception in society which equated bar dancing with sex work. The Deputy Chief Minister of Maharashtra also went on to call bar dancers as whores in costumes who would turn their city into a whorehouse. But again, interestingly, because of this ban, because of the social stigma that bar dancers kind of went through, they became very interesting or captivating archetypes for filmmakers and as well as authors. But what I have tried to focus on is documentaries or investigative narratives, because what these narratives do is they focus on or they enable a different kind of looking, economy of looking and being looked at, which is also kind of a different economy of being documented to be consumed by the reader. The selected texts, I would like to move on. Okay, so these are my selected texts. Meera Nair's India Cabaret, Sabha Devan's Delhi, Mumbai, Delhi, Anish Patel's The Fight to Dance, and Sonia Falero's Beautiful Thing. So what these texts do is that they interrogate sexual representation in narratives by moving away from the sexual to the aspirational politics involved in the lives of these bar dancers, and how these aspirational politics emerge out of their experiences in the dance bar itself, not from their lives, not from anything that is outside of the dance bars, but very much inside them. They intend to contribute towards the production of bar dancers as speaking subjects. So these are my research objectives and research questions. But before moving here, I would like to kind of posit that the main contentious relationship that women involved in bar dancing share is with notions of agency and consent. The ban, which was imposed in 2005, garnered immense support all across India because of the narrative that women were forced, trafficked, or exploited in the line of bar dancing.
the fact that 75,000 dancers, bar dancers, went jobless overnight was kind of sidelined because the state was more interested in, saving the moral fabric of the society. So what I'm generally doing through my exploration or my analysis of these documentaries is I'm trying to answer how the transformative practices that are represented in these narratives, especially through the interaction inside the dance bars, help us understand what is their idea of agency. And then I also try to investigate how the experiences that these women gain through the spaces of the dance bars help to challenge societal and, the state prejudices that people have, specifically addressing issues related to sexuality, class, and caste. Moving on. These are my theoretical frameworks. So what I'm trying to, So what I'm trying to do is I'm kind of borrowing two concepts together. I'm trying to build something here. So one is this idea of transformative practices that Kamal Kempadu and Zoe Deizima explore in their text Global Sex Workers, which talk about how explorations of agency as encountered by global sex workers helps determine the value of transformative practices within the context of both structural constraints and dominant relations of power in the global sex industry. By underlining agency, resistances to, and contestations of oppressive and exploitative structures are uncovered, and the visions and the ideologies inscribed in women's practices are made visible. Such analysis positions sex workers as actors in the global arena, as persons capable of making choices and decisions that lead to transformations of consciousness and changes in everyday life. I am kind of aligning this idea of transformative practices with Anindita Datta's concept of genderscapes, which states that space is foregrounded not as a passive container, but as an active agent in the production and performance of gendered lives and agency. My point of concern is that when we try to, am I audible to everyone? Can I just get a heads up that everything's like, I'm audible and, okay. So, So what is my point of concern here is that when the state of Maharashtra imposed a ban, what they tried to posit was women involved in this profession were there without their own agency. They were forced into this profession. They were there performing or, like involving themselves in this profession without their own consent. But when we try to see how they have been represented in these different narratives, how they change the, the idea of what bar dancing involves for them or what bar dancing entails for them, we come across certain transformative practices. And this also leads us to define dance bars as spaces that rather than being just oppressive, also empower women in certain ways by creating genderscapes. I'm not saying that these places are not entirely free of exploitation. Yes, some form of exploitation always exists. But these women, they try their best to kind of move along with, what is happening in their lives, because at the end of it, what matters to them is survival, sustenance. Can you just tell me how many minutes I do have left? Okay, anyway, I'll just start. So this is the first documentary that I would try to talk about. It's called India Cabaret, and it was directed by Meera Nair, and it was released in 1985, almost 20 years before the ban was imposed. So in here, I use two stills, okay? The first still, there's this woman who's doing her makeup inside the dance bar called Meghraj.
And what she is trying to say, so she's in a conversation with Meera Nair, of course, and what she's trying to establish is that inside the space, if the viewer does not feel the shame of looking at me dancing, of looking at me stripping, then why should the viewer be ashamed of it? The question or the contention that society had with bar dancers was, how could women open themselves up to the gaze like that? How could they make such a blatant, performance or blatant view of their own sexuality out in the open among so many men? But here Rekha asks a very important question, that inside the space of this dance bar, if the viewer does not feel the shame, why should the viewed? So when Rekha asks this question, I believe it's a transformative practice that she's putting into place. She's challenging the male gaze here, right? Because she is saying that if the shame is not attached to the viewer, then how do we as performers, because they consider themselves to be workers, so how should we view shame as? And in the next still, we have 3 women. So there's Rekha, Rosie, and one of their friends who are traveling to Meghraj. And before they enter Meghraj, they kind of say this, that our work, our duty, our religion, all has arrived. So what happens here is the concept of the dance bar, Meghraj, as a genderscape is completely out in the open. Because instead of revulsion, instead of saying that this place has made us marginalized or this place exploits us, these women treat the dancing-scape of Meghraj as a place of worship, work, and opportunity. This is my next. This is the next documentary that I would like to talk about. It's about it's called Delhi, Mumbai, Delhi, and it has been directed by Sabha Devan. It talks about Riya, who's a migrant bar dancer who moves between different cities inside India, working on contract basis at different bars. But what her profession enables her is basically a freedom that she doesn't find at home. She belongs to a lower class family, and when she is out of her family, or when she's out of her own city, when she's traveling to Mumbai to dance in these bars, she says it out loud that I can at least see the world like this. I can at least interact with men like this. I can at least build a life for myself, because that would not be allowed to me if I was sitting back at home. It is the dance bars which kind of enable her to interact with men on a daily basis. The first still here kind of shows a friend of Riya who says that professional girls who come to this profession come here to earn but never fall in love. But this very idea of not falling in love is challenged by Riya, and that becomes a transformative practice. Riya sees herself as romantically available even inside the dance bars. And moving on to the next still, when I'm saying so this is Riya, who has been documented throughout the Quedan 3 minutos. Throughout the narrative. She is kind of saying, so she's got married by the end of the documentary. She's got married. Yeah. Okay. So what she generally is saying, that her experiences at the dance bar have provided her with a set of freedom, which kind of marriage doesn't provide. Even marriage, if it's it provides social stability, it provides some kind of social status, it doesn't provide her with the set of freedoms that the dance bar provided her. I would like to move on to the conclusion, because I just have 3 minutes left. So what these narratives do is they aid in our examination of how the practice of bar dancing allows the individuals engaged in the profession to uncover pleasure and fantasies within the framework of the human body as a locus of employment, authority, and exploitation. Because moving on, I would have talked about how these bar dancers have also protested the ban, how they have moved out onto the streets, how they have kind of used their body
not just to show that they can entertain others, but also show how precarious their lives are. They have interacted with public to kind of convince that this ban should be taken out, this ban should be removed. Then also these narratives tell us about how it enables, how this profession enables them to subsist and forge a livelihood. It supports their families. It helps them attend to their children's residing in boarding schools. It helps them acquire some kind of social capital. So it becomes their own deliberate choice to harness their own capacity as a site of pleasure for others. Moving on, the ending statement would be, women's reputation are always intertwined with their ability to consistently exhibit adherence to societal norms. So when women diverge from these norms, both society and the nation step in to discourage such divergence. But these women can kind of show us that it does not have to be, there does not have to be very clear, strict boundaries between what is accepted, what is not accepted, what is sexual, what is professional. So that's that. Thank you. I hope I made some sense. Gaby, tu micrófono. I think Perdón, you are on mute, ahora so sí. we can't hear. Yeah. Quería decir que muchas gracias y que vamos a hacer bloques de 3 participaciones seguidas y después abrimos a las preguntas y comentarios. También les recuerdo que tenemos este botón como de reacciones en donde pueden poner aplausos, pueden poner caritas, un poco para que nuestras oradores no se sientan tan aislados. Bien, vamos a seguir entonces con Jennifer Whitcomb. ¿Sí estaba aquí? ¿O era quien no estaba? Yeah. Sí, sí estás. Muy bien. Jennifer, ¿hablas en inglés o en español? In English, please, yes. So I'll just go ahead and share the screen, maybe. Recuerda que I tienes can't seem to 15 share the minutos. screen. Is up. Is up. There we go. Can you see my slides and hear me? Yeah. Okay, great. I'm also just going to put my timer on. Okay, fantastic. So yeah, thank you so much for having us to participate in this really exciting section of the conference. Shame we couldn't make it to Mexico, but yeah, really happy to be here. And sorry if you can hear dogs barking, that's also going to be annoying. So my name is Jennifer Whittingham and I'm a PhD candidate at the University of Cape Town in South Africa. And I'm joined by Dr. Dylan McGarry, my colleague who's at the University of Rhodes, also in South Africa. And our presentation today is Mapping for Connection, a life beyond mapping for control, lessons from mapping as performance with Empatheatre in South Africa. And so we are essentially exploring colonial ocean representations and counter-hegemonic mapping processes in South Africa. So as scholar activists in marine sociology, affiliated with the Coastal Justice Network and the One Ocean Hub, we ensure as much as possible that our work remains in service of marginalised communities. And we use the term Indigenous knowledge and Indigenous knowledge holders, not to homogenise an array of cultural groups within South Africa, but
as a way of articulating distinct and sovereign ways of knowing, doing and being that are often associated with indigenous cultures. And we also distinguish between science that is aligned with politics and capital from science as a unique mode of inquiry consisting of a vast and diverse set of scientific knowledge projects. So, a bit of context. In South Africa, we have a violent history of racial exclusion, forced removals, cultural suppression, and ecological apartheid that shadows the marine space. More recently, since 2014, the nation has pursued significant blue economy expansion that seeks a balance between economic growth and social development. And whether they're achieving that is contested significantly. Marine spatial planning, also known as MSP, is an emerging tool that's developed in the global north that is designed to achieve this balance between economic growth and social development, where particular areas of the ocean and the coasts are zoned for particular activities. And South Africa also grapples with the UN's 30 by 30 initiative, where nations are pushed to protect 30% of land and sea. And so MSP has been put forward as a tool for managing both the commodification of the ocean and its conservation. And the innovative mapping approach that we present here, we think can aid a more inclusive response to the 30 by 30, addressing ways that contemporary spatialized conservation often erases ways of being and doing with the ocean that do not neatly fall within conventional. So we firstly characterize the complex relationship between colonialism, science and nature, and how in particular Western science, as it developed, began to shape understandings of and interactions with nature. And this was performed against the backdrop of European colonization that was fueled by and also fueled the development and expansion of science. And so during the formal colonial era, scientific and systematic mapping was a manifestation of order, rationality, and control. And maps, by necessity, simplifies and generalize complex and diverse realities in order to create a rationalized and legible representation of the world. And so they're not neutral, they reflect the map maker's perspectives and interests. And even in contemporary biodiversity mapping, while it is growing in complexity, it still has this homogenizing effect and hierarchizing of spatial data. So we take a cue from scholarship in critical cartography that I'm sure a lot of you are familiar with, that acknowledges how mapping is a power-laden, selective, non-neutral practice that shapes how we perceive the world. Maps are often seen as authoritative and objective representations of reality, which can create the impression that the world can be controlled and understood from a distance. Without any direct engagement with the people, places and processes that are being mapped. So we analysed colonial maps of Africa and Southern Africa between 1500 and 1900 to explore historical ocean representations. And while we undertook visual analysis, the social history of the maps were also examined, as well as uncovering some of the map-making processes and asking questions such as where were the maps made, by who, what instruments did they use, all in all to understand the situated nature of the map in time and space and in relation to society. So early modern European cartography served colonial, commercial and imperial interests. Maps were made primarily to aid increasingly safer navigation to future colonies.
And so Europe's mapping was imbued with values of reason and objectivity that were emerging during the Enlightenment period. And so increasingly descriptions of tides, of weather patterns and currents helped to control trade routes. And so scientists' observations and measurements that described the ocean extended imperial power and served colonial agendas. And so here are 3 images of colonial maps across a 300-year period. And you can see the transition from the top map there from highly decorated, ornate, enigmatic ocean maps to vast sort of blank space that reflected what today would be considered as a lack of accurate knowledge about the ocean. Sorry, that's in the first. I got confused there in the first map there. And moving on from that, an incredible ocean that symbolized a profound reinterpretation of the ocean, where the ocean is transformed from a perilous realm into a comprehensible component of nature. Which was in part driven by this accumulation of scientific knowledge. And so, yeah, early modern maps produced in Europe were often based on the principles of projection and perspective, which allowed the transformation from a 3-dimensional world into a 2-dimensional representation. And this created a sense of detachment between humans and the natural world, portraying nature as something that could be observed and studied from a distance. And yeah, this principle is very much depicted in one of these maps here, where men of science and philosophy sort of puzzle over nature, but distinctly they are sat outside of nature. I'm just going to scroll through this point and get moving to give my colleague a chance. So yes, colonial mapping in particular, it reflects an Enlightenment logic that mobilized a certain way of seeing the world that was designed within a European worldview, that privileged a scientific way of knowing and simultaneously subordinated other ways of seeing and interpreting the world. And so I'm just going to pass on now to my colleague Dylan, who's going to go into a little bit more depth around empatheter and the counter-hegemonic mapping. Thanks, Jen. I just wanted to check if you can hear me. Yes. Okay, apologies everyone. I'm actually in the field and I can't get the camera to work right, and there we go. It's like zooming like deep into my face. Or it's showing the other way around. So you can't see my face, but there we go. As we were doing this work in trying to understand the historical legacies of mapping in South Africa, we also wanted to work on how we might respond to them differently in building new strategies for this new marine spatial planning policy in South Africa that has the danger of kind of responding or repeating the tragedies of the past with spatial planning systems like the Group Areas Act, which deeply separated people along lines of race and class in South Africa. Also in South Africa, the legacies of colonialism and conservation, as Jen has pointed out, were deeply entwined. And so we had to, we wanted to find ways in which we could respond to this in a more interactive and participatory form. Currently, if you want to participate in marine spatial planning in South Africa, it has many biases along race and class lines. The ways in which people can participate takes a lot of time and takes them away from their livelihoods, as well as it removes their capacities. It comes with all these legacies in which certain individuals have power and can direct the course of the marine spatial planning process. So one of the key things that we've read about in the marine spatial planning process is that
the histories of people's lives are not fully interpreted into the places, and the kind of disconnect between time and space in relation to ocean decision making. So we worked in an area called Ismangaliso, it's on the border of South Africa and Mozambique, with 13 young activists who you'll see in that picture. We're sitting around on a very large map we co-created over a year, where Jen and I and two other colleagues, Mpumi Ntobini and Neil Coppin from Empatheater, used a theatre-based approach, a public storytelling approach, to explore the last 200 years of history in that space and create new maps that could help us make decisions better in that area where there have been violent dispossessions of people in relationship to their land. So I think the next slide, Jen, one of the key methodologies we used was a practice called echolocation, or call and response, where through this year we built a living timeline where the 13 young activists would call and respond with their own families and their own spaces, and create a living timeline where people could come into a community hall at the Mbazwana Art Center in the center of this community and add stories in living memory. Much of the history that is told of that place is told by the colonizers and not told in isiZulu or Tsonga, the two languages of the region, and it's definitely not told by young people or across transgenerational lines. So through this call and response, we were able to build a timeline and to start building maps, relational maps, and also maps that were connected to customary law. And then through that process, I think the next slide will show, we co-created, we analyzed the data collectively using theatre-based methods. So working in vernacular languages, working in pre-colonial idiomatic reasoning, which is still very strong in Zulu and in Bantu languages, where idiom is used and mythology is used as a form of reasoning. We were able to also do deep social-political analyses of these histories. And then we created a production, and the link in the chat is a 20-minute documentary just about how we created this production and how it was able to then create a new map. You can see in the next slide, thanks Jen, which is based on a fictional world that is very similar to the world that we are trying to analyze and critique. But and we worked with local craftspeople, carvers and weavers to create all the props. But we're able to travel the last 200 years and go through a deep kind of satirical story of two families and the ways in which spatial planning led to the demise of the Zulu and Tsonga people in this region. How fences and fortress conservation has led to the massive dispossession of people. And this was, we felt, really important because in our analysis in the Coastal Justice Network and in the One Ocean Hub, working in service with Indigenous communities, we found in many cases the ways in which people are left out of consultation, but often how histories are erased and decisions are made in the immediate thick present without any kind of reflection of how we got to some of these planning decisions. So everything with concepts of rewilding the park, which assumed that people didn't live there before, but they did. It's just the colonial erasure has led to these decisions being made. So we've been able to test this methodology out and this storytelling practice in public dialogues with very vast audiences of different agency and power in relation to this issue. And we continue to use this methodology. Next year in February, we'll be expanding it. And after the play, there's a post-show dialogue in which people can have a public tribunal around different ocean decision-making struggles. And in the paper, we unpack how this practice allows for a different kind of approach to mapping, which is not about the colonial legacies of control, which we unpack in the first part of the paper. But in this second part, we really look at how we map for connection, and we challenge the kinds of knowledge hierarchies and evidence hierarchies that have been established
in the colonial project around mapping. And one of our final kind of outputs of the paper is saying that what many marine spatial planners have been saying is that you can't map time and space together in marine spatial planning. We have found that through public storytelling and seeing stories as maps and doing this interventionist call and response practice, we're able to make decisions with deep informed histories and looking at the ways in which visual and spatial and time representations can come together. So yeah, I think we really encourage you to watch the film after the presentation. It gives much more insight into what we've been working on than we could in these 15 minutes. And yeah, we're very grateful to be included in this conference and be part of this community. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias a ustedes por esta cartografía expandida, definitivamente. Vamos entonces a darle la palabra a Kitty Baraxi, no sé si pronuncio bien tu apellido. Sí, Kitty Barachi. Pero bueno, sí, es difícil saberlo. Bueno, mi pregunta sería que podemos probar ahora. ¿Puedo compartir la pantalla? Adelante. Vale, solo para estar segura. Bueno, sí, de hecho me está dando problema porque a veces, disculpen, a veces mi ordenador está demasiado seguro. Vale, yo creo que, bueno, me dice que tengo que salir y volver, pero vamos a ver si ahora sí, ahora sí, me lo deja. Bien, vale, entonces sí, ya sí, cuando llega el momento lo voy a poder compartir. Bueno, entonces, así muy rápidamente, bueno, yo hablo en español, pero no soy húngara, la verdad, pero viví en España por un tiempo, entonces hablo español. También puedo hablar en inglés, así que más adelante para las preguntas pueden preguntar varios idiomas. Yo vivo en Lisboa y voy a hablar de varios proyectos o de las experiencias a partir de varios proyectos y de varias localidades, todo dentro de Europa. Lo que pasa es que estoy intentando atraer aquí otra cuestión o otro punto de vista, ¿no? Porque desde mi interpretación estamos hablando de contracartografías también en el sentido de qué miradas, qué voces, qué grupos, qué personas pueden participar en esa construcción de cartografías diferentes. Y yo trabajo con niñas. Y a partir de esta cuestión voy a intentar reflexionar y sobre todo, pues como yo trabajo con niñas y mi reivindicación es decir que niñas pueden y tienen que producir conocimiento sobre la ciudad y sobre el barrio donde viven. Entonces también lo que voy a intentar hacer, hablar un poquito menos para que nos quede tiempo para mostrar algunas creaciones. Así que no voy a hablar yo todo el tiempo. Pero bueno, para empezar, ¿por qué me ha llamado ese congreso? Porque yo pienso o por cómo es mi conexión con las contracartografías, es que yo trabajo con proyectos de investigación en amplia colaboración con otras personas, con otros colectivos, con educadores, con investigadores, con artistas y todo tipo de personas y experiencias para apoyar grupos de niñas, sobre todo entre más o menos 8 y 12 años, para que hagan investigación sobre su barrio. Investigación con recorte etnográfico, sobre todo, que está informado de una parte
desde una pedagogía crítica, una pedagogía de lugar, una pedagogía situada, y de otro lado también de la etnografía de la educación. Más allá de esto, trabajamos mucho con arte, a través del arte, a través de herramientas artísticas de diferentes tipos. Estos proyectos lo que proponen es un protagonismo infantil, en el sentido que desde la definición de los proyectos, o sea, desde la definición de los temas de investigación hasta ¿no? toda la realización, las mayores decisiones son hechas siempre por niñas, y los adultos, les adultos, estamos siempre para apoyar ese proceso y poner a disposición los conocimientos que tenemos en vez de decir lo que tiene que suceder. Pero ¿cómo viene la cartografía en todo esto? Entonces, la cartografía viene y participa y tiene protagonismo en estos procesos en varias maneras. De una parte, es una herramienta para empezar un proceso y para ver cómo y qué tipo de experiencias y vivencias tenemos. Entonces, esto no es nada nuevo para todas las personas que estén aquí, pero yo creo que es muy importante afirmar en el caso de la infancia, por el hecho que estamos viviendo en un mundo céntrico que continuamente desprecia el conocimiento que pueden tener las niñas. Entonces, yo creo que esto es muy importante, que la cartografía como herramienta, como dar valor a las experiencias, a las vivencias ¿no? del grupo. De otra parte, puede guiar y acompañar toda la investigación. Eso es lo que hacemos en alguna manera, usar la cartografía como algo que contiene todo, ¿no? Y es una herramienta que nos guía un poquito durante todo el proceso, pero el proceso contiene muchas otras cosas. Contiene observación en el barrio, exploraciones sonoras, disculpen que mi hija está saliendo, exploraciones sonoras en el barrio, entrevistas hechas a las vecinas del barrio, paseos, o pueden ser, por ejemplo, también sacando fotos, videos, etcétera, etcétera. Pero la cartografía es como una herramienta que acompaña, como desde el inicio hasta el final, estos procesos. También, de otro lado, es una manera de expresar y contar lo que hicimos. Y es una manera de contar que es plenamente accesible para las niñas que lo están preparando. De otro lado, también tienen una capacidad, yo creo que mucho mayor, según mi experiencia, de crear otro tipo de mapas que no son nada relacionadas, son muy diferentes de los mapas ¿no? de lo que les enseñan, por ejemplo, en el colegio. También usamos el mapa como archivo en el sentido que recoge estos materiales que preparamos, que pueden ser materiales como, por ejemplo, animaciones, también pueden ser los vídeos de las entrevistas, fotos, dibujos, etcétera, etcétera. Y ese mapa como archivo, yo creo que es una herramienta muy interesante para pensar, porque de una parte recolecta todo el material de la investigación, pero de otro lado también ya ofrece un cierto tipo de narrativa, pero no es una narrativa cerrada, no es una manera de contar y
completamente, sino es más bien lo que usamos mucho así en uno de los proyectos que hicimos aquí en Lisboa. Tuvimos una exposición al final y lo llamamos mergulhar no bairro, bucear, creo en español, ¿no? En el barrio. Y yo creo que es muy lindo y me gusta mucho esa expresión porque yo creo que dice mucho sobre la manera de usar como archivo el mapa. Y bueno, como yo dije ya que mi objetivo, mi interés en todo esto es también cómo podemos a través de esta herramienta cuestionar la construcción de conocimiento, la creación de conocimiento sobre la ciudad. Lo que yo cuestiono aquí es también cómo podemos no solamente reconocer, sino apoyar estos procesos para que sean escuchados a partir también de diferentes tipos de procesos que intentan cambiar quizás estos mismos contextos, pero no solamente ahí. Yo creo que también tenemos otro tipo de responsabilidad, también desde la investigación, ya en la base de trabajar no solamente siempre con adultos, o si trabajamos con niñas, trabajar en una manera, y bueno, hay mucha gente afortunadamente que hace esto, trabajan tomando en cuenta y trabajan con el protagonismo de niñas durante la investigación. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a intentar ahora realmente compartir mi pantalla. Vamos a ver si lo consigo. ¿Cuánto tiempo tengo? Más o menos. Tienes 6 minutos todavía. Vale, muy bien. Esto me parece perfecto. Pues disculpen que no se me... Ah, vale, ya está. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Vale, bueno, entonces voy así mostrando un poquito de lo que estaba hablando. Esto es un mapa que hicimos en un proyecto como un mapeo inicial, preguntando qué es lo que vemos desde la ventana de nuestra casa. Solamente un ejemplo porque yo creo que ¿no? deja mucho espacio para la reflexión. Es un ejercicio tan sencillo y al mismo tiempo tan informativo. Luego tengo aquí algunos otros mapas más en formato físico que me gustaría mostrar. Esto lo hicimos con el colectivo Orangotango, que yo sé que ya han hablado ayer. Es un mapa de Nápoles, de Barra, en Italia, sobre los conocimientos del barrio, que yo creo que es súper interesante ver los detalles. Ahora no tenemos mucho tiempo para esto. Pero lo que más quería mostrar también cómo es o cómo sería, por ejemplo, un mapa. Esto es un mapa de Lisboa, o sea, de uno de los barrios de Lisboa, que luego pasamos para que sea un mapa digital. Y como este mapa digital, tenemos varias versiones. Uno fue una versión que, como lo dije, se llama Mergulhar no Bairro, que tuvimos una exposición, bueno, en persona, o sea, en una plaza, y luego pasamos este material o una parte de este material para el mapa. Y es muy interesante, creo, lo que dije, que intentamos usar el mapa como archivo. Y aquí aparecen tanto una parte de las entrevistas, pero también aparecen, por ejemplo, un stop motion creado enteramente con las niñas o por las niñas.
Y bueno, quizás muestro un poquito, si puedo, de este vídeo, un poquito, y luego paso para otra cosa más que también hay muchas cosas. Se ven mejor. Aparece Dom Afonso Henriques. Bueno, esto solo para contar que es un stop motion en que las niñas han imaginado que Dom Afonso Henriques visita su barrio desde el pasado y lo llevan a pasear y bueno, hay como momentos muy interesantes, si os interesa luego puedo compartir. Y yo creo que hay otro ejemplo de en que estamos trabajando en este momento. También es muy importante decirlo que estamos trabajando siempre con varias personas y en colaboraciones bastante grandes. Y a partir de este mismo proyecto, lo que he mostrado en Lisboa, pues hicimos un proyecto para hacer un álbum musical a partir de las entrevistas hechas en el barrio por las niñas. Y, y bueno, quizás si tengo un poquito de tiempo todavía, entonces muestro uno. Tienes un minuto, Kitty. Sí, es solo audio. Quando perguntámos como é que eram as pessoas do bairro, a população do bairro. As pessoas são. As pessoas ainda se conhecem todas umas às outras, as famílias muito queridas que vêm cá. Bueno, voy a parar y bueno, solo para mostrar una última cosa muy rápidamente, que para volver un poco al objetivo de todo esto, porque muchas veces cuando trabajamos con niñas, pues nos quedamos en esto, ¿no? Es que lindo todo y bueno, ¿no? Que estéticamente y tal, pero hay como una cuestión muy seria que lo que estamos trabajando son temas de conflictos, de desigualdades y de transformaciones de estos barrios. De hecho, por ejemplo, en Granada trabajamos mucho sobre el tema de gentrificación, el tema de turismo. Pues voy a mostrar aquí un mapa. En este último proyecto de Lisboa también es un tema que estamos tratando, que el álbum, pues uno de los temas que salen a partir de los testimonios de las personas que dan las entrevistas son ¿no? las subidas de los precios del alquiler, la transformación del barrio y bueno, una serie de otras problemáticas. Ya están, ya. Gracias, Kitty. Y gracias a todas por este primer bloque. Entonces, vamos a abrir. Me parece que sin duda las tres presentaciones son muy interesantes y muestran realidades bien distintas, pero justo esa es la riqueza de la cartografía expandida, ¿no? De las contracartografías, el poder escuchar esas voces que han sido silenciadas por diferentes razones, ¿no? Entonces, tenemos ahora la oportunidad de quienes estén aquí conectadas, les invitamos a hacer comentarios o preguntas a cualquiera de las tres presentaciones. Pueden colocarlas en chat. Sí. Jen se tuvo que desconectar, ha avisado por chat, la segunda okay. presentadora. Listo.
Entonces tenemos solamente a Zika y a Kitty presentes porque Jen tuvo que desconectarse. Bueno, lástima, ya no pudimos hacer comentarios, pero no sé si Dylan sí se quedó o no. No, tampoco. Tampoco, ok, bueno, entonces después veremos su video y les escribiremos. Pero si alguien tiene comentarios para nuestras dos oradoras, adelante sería el momento. Pueden abrir directamente el micrófono o pueden hacerlas aquí en el chat y vemos en qué idioma se van a hacer. También pueden levantar la mano en la ventana de personas. Hay algo para levantar la mano. Sí, mientras se animan, a mí me gustaría hacerles algunas preguntas, porque sin duda son presentaciones, digamos, que nos muestran realidades muy distintas, ¿no? Estos paisajes de género por parte de las bailarinas, ¿no? Y por otro lado, estas realidades de las percepciones espaciales de niñas y niños, ¿no? Que están, pues sí, justamente están muy invisibilizadas, ¿no? Sin duda estamos en ambos trabajos hablando de espacialidades invisibilizadas, y en el caso de Zika yo le quería preguntar cómo fue digamos, el acercarse a, digamos, yo entiendo que trabajas con las narrativas y digamos, de lo que se refleja en estas películas, pero quería saber también un poco si has tenido como trabajo de campo, digamos, ¿no? O sea, como entrevistas directamente con las bailarinas o con mujeres que han sido bailarinas y cómo ha sido la respuesta también. A mí me parece muy interesante como este cuestionamiento que tú pones en cuanto a la ciencia. Sí, sí has hecho entrevistas directas. Ajá. Yeah. So the thing is, right now I'm in my first 6 months of my PhD journey. So I think it will take me some time to kind of go into fieldwork. But of course, because I am interested both in literature and gender studies, I would be going down the line. I would be going down to conduct interviews with bar dancers as well. But I would like to tell you that the current scenario in India is that bar dancing isn't banned, but the government and the state of Maharashtra has tried to put a lot of restrictions. So it's a profession that is dying. We don't have as many as bar dancers as we did back in the early 2000s. So I would definitely like to take this thing up further, because as I'm looking into everyone, or at least in the Indian context, I'm trying to decipher how people involved in the sex trade and the different forms of sex trade are being represented. What is down the line, I would definitely like to conduct interviews, but for now I'm just working with narratives. So yeah, that's it. Okay. Muchas gracias. Sí, bueno, otro comentario que pensaba, bueno, que preguntarte si has entrado en diálogo también con bibliografía justamente que habla respecto al el debate que hay, digamos, dentro de los feminismos respecto a justo como la sexualización de los cuerpos y donde hay un debate fuerte respecto a la prostitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que tú planteas respecto a la agencia, ¿no? O sea, cuando a pesar de que sea un ambiente laboral que está ligado muchas veces a la explotación y que tiene que ver con dar placer a otros, cómo eso puede
convertirse de todas maneras en un espacio de reivindicación y de lucha de las propias mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso era como saber si qué más has profundizado en ello. So when I talk about how these spaces of exploitation or like very male-dominant spaces like a dance bar kind of also enables women to gain a certain amount of social standing. I have kind of looked at people who are working on, the spaces or how spaces are gendered in cities like Mumbai. For example, there's Shilpa Phadke. There's C. Lakshmi Shetty, who also talks about the aspirational politics that takes place in these dance bars, where she's saying that, yes, of course, we have a lot of, like these places are probably male-dominated, where women are made to cater to like the fantasies of the man for whom she's dancing. But at the same time, these women are very much aware of what they want. Of what they want out of their profession. A lot of these women are there inside the profession either looking for money, either looking for love, or just looking for fun. Like for the different narratives that I have kind of used in my presentation here, a few of these women who are interviewed in the documentaries talk about how it is so much important for them to earn. And then there are women who are talking about how it is important for them to find some space of freedom, to find love. They go to dance bars and they are dancing and they expect that some of these customers will fall back in love with them and they will find some kind of social stability. And then there are women like in Beautiful Thing by Sonia Faleiro, we have Leela, who kind of is a social deviant. She does not care about what people think of her. She's just having fun out of her life, out of this profession. She knows that this profession enables her to earn money, to make like blatant use of resources that customers can provide. So yeah, so that's what I kind of derive out of my literature review. I hope that's kind of like that answers your Muchas question. gracias, Kitty. Pues sin duda, sí, sin duda va a ser muy, muy interesante ver este trabajo doctoral cuando termines. Seguro que va a haber muchos nuevos descubrimientos. Y bueno, esperamos seguir cerca también. Y bueno, no sé si hay alguna persona que se haya animado con otra pregunta. Me gustaría hacer una pregunta, porfa. Creo que se abre un micrófono. Adelante. ¿Y puedo? Gracias. Voy a hacer en español, pero en verdad que soy brasileña, entonces de hecho sé que Kitty va a entenderme, pero creo que así hacemos mejor el debate. Me gustaría en primer felicitar las dos por sus ponencias y sus trabajos que son increíbles. Hacer también un corto comentario sobre el trabajo sobre las niñas. Qué increíble este trabajo, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta y que hables más sobre la pregunta que compone el trabajo de mayor, que es hacer la pregunta a la niña sobre lo que ves en la ciudad. ¿Qué ves por la ventana? Porque hablando desde acá Brasil, creo que es una buena pregunta para accesar a algunos líos, a algunas problemáticas sociales, como por ejemplo, hablaste sobre la gentrificación. Por ejemplo, cuando hablamos en Brasil sobre la desigualdad, sobre cómo lo que el niño ve por la ventana es directamente el concepto de paisaje, pero no el paisaje como algo bello, algo como precisamente sería pasible de estar en un museo o una galería, pero algo que representa la realidad y una ventana que se puede accesar las discusiones sobre educación de modo más amplio. Entonces, es un trabajo que hago desde Brasil también,
trabajando desde las periferias. Me gustaría preguntarte principalmente sobre si los niños tienen esa concepción de paisaje mucho conectada a la cuestión del bello o no, que eso es más fácil de superar y cómo fue trabajar todo eso, porque de primero imaginamos los chiquitos como un campo abierto, como casi imaginamos en una metáfora de la esponja, que las crianzas están muy abiertas para aprender. Y sí, todo eso es verdad, pero en verdad que los chicos también ya son personas que tienen prejuicios, que están por sí formar y se formarán como personas completas, complejas y completas. Entonces me preocupa mucho eso porque también veo en los niños la oportunidad de cambiar el mundo, y de modo que si no los ponemos o no los vemos como protagonistas, entonces no serán. Entonces creo que en verdad que el espacio de los adultos es sí de apoyo, pero me gustaría que me hablase más sobre esta pregunta, ¿qué ves por la ventana? Muchas gracias, y muchas gracias por haber dado atención a esto porque sí, yo creo que es una de las cosas más interesantes. Pues claro, ¿por qué? Porque, o sea, dice todo, ¿no? Dice no todo, pero mucho sobre todas también las relaciones, porque lo que hacemos, y eso no lo dije, que en vez de empezar por haciendo y dibujando, primero lo hacemos con el cuerpo, lo hacemos en la sala, pues también las conexiones y ya las desigualdades. Por ejemplo, yo trabajé también en periferias, pero estos últimos proyectos son más barrios más céntricos, pero al mismo tiempo, pues mucha población inmigrante, obviamente, y también muy afectada por las transformaciones. Entonces, por ejemplo, desde una pregunta tan sencilla, ¿qué ves desde tu ventana? Pues ya se entiende, y hacemos un mapa de esto, ya se entiende quién vive aún en el barrio y quién se ha desplazado ya desde el barrio, porque estamos hablando del resultado de la gentrificación que está pasando aquí, y hay muchas familias ya que no pueden permitirse vivir en el barrio, sin embargo, pues mantienen esa conexión, porque claro, como quizás están ya en el cuarto año, pues no quieren quitar las niñas, obviamente, de esta escuela, y a veces pasan mucho tiempo viajando. También hay otro tipo de distancia que a veces es por privilegio, porque eligen estar en cierta escuela y por eso viajan mucho, ¿no? Entonces todas esas matices, por ejemplo, son muy interesantes. Y otra cosa que quizás no sé si iba ahí también tu pregunta, pero me parece siempre muy interesante cuánto estamos abiertas, cuánto es un proceso creativo realmente y cuánto está influenciado, cuánto está controlado. Y es muy interesante observar entre las diferentes clases, profesores, profesoras, pero también entre diferentes lugares. Y desde mi experiencia, que tampoco pues no es nada de estadística, pues yo lo que he tenido, por ejemplo, en los barrios periféricos, noté mucho más, digamos, abertura y más explosión de creatividad en estos procesos, también porque creo que llevan una novedad increíble. A veces, si la escuela es un espacio, digamos, donde haya no sé, menos proyectos quizás, ¿no? Y entonces llega un momento de abertura de ese tipo, pues también es una explosión de creatividad. Pero de otro lado, también quería mencionar otra cosa, que la casa y preguntar sobre la casa, porque preguntar sobre la ventana ya es mucho preguntar sobre la casa.
y muchas veces también es muy un tema muy sensible, creo, porque salen como cosas, matices, informaciones sobre la familia, sobre, por ejemplo, la organización familiar, que alguien no puede estar en casa porque nunca está en casa, porque siempre está en la casa de algún familiar. O sea, todo ese tipo de informaciones que luego nos cuentan. También es muy importante saber gestionar ese espacio y tener mucho cuidado con todo esto y cómo se discute. No sé si ha dado respuesta, pero muchas gracias por la pregunta. Solamente un minuto. Les prometo que devuelvo la respuesta, pero qué lindo pensar en tener este ejercicio analítico sobre el producto que es el mapa, que hecho por niños sigue siendo un producto político, porque lo que está y está son respuestas, como las lagunas, los vacíos, como las personas que no están en el mapa o la organización de la casa que no aparece en el mapa, son también respuestas y te dan tips para seguir con el trabajo o seguir con el entendimiento sobre la realidad social. Entonces, increíble, como es mucho un trabajo analítico sobre el material y producir ciencia junto a los niños, porque a veces el mapa no hace sentido si no tiene una conversación alrededor. Increíble. Sí, es esto justamente que siempre, realmente lo que estos mapas algo tienen, ¿no? Como, porque lo que, por ejemplo, la última cosa, esto del álbum musical tiene una de las canciones, es a partir de un material que era una reflexión sobre lo que han visto las niñas, entonces se escucha, ¿no? Esa reflexión dentro de este. Pero claro, o sea, es muy difícil, pero al mismo tiempo esto es la parte interesante, ¿no? Estar en torno al mapa y empezar a hablar y todo lo que sale desde ahí. Y bueno, sí, es otra manera de contar y también es lo que dije, ¿no? Desde la persona que la está mirando, lo que le llama la atención, tejer toda una conversación analítica que se permite solamente en ese tipo de interacción, porque no está ya hecho, no está ya definido, sino viene desde el interés de la persona. Así, muchas gracias por esa reflexión. Yo me lo apunté aquí muchas cosas. Muchas gracias y les pedimos, ahorita vamos a continuar con otro bloque interesante y otras preguntas. Entonces, les pedimos también a quienes ya fueron oradoras ahora, nuestras ponentes, que coloquen su correo si quieren en el chat por si hay personas que quieran seguir en diálogo con ustedes, porque de esto también se trata de seguir tejiendo redes. Entonces tendríamos la participación de Paola Alexandra Tello, pero no sé si se encuentra, creo que no. Entonces pasaríamos con Eva, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Dale. Voy a compartir pantalla. Ahí se logra ver pantalla. Sí, se ve muy bien. Puedo ponerlo. Sí, están viendo el paso de las filminas, ¿no? Sí, pero si puedes colocar el modo presentación, así veremos la Estoy pantalla completa. tratando. Ahí está. Ahí está, Ahí perfecto. está. Bueno, esta presentación más bien tiene un interés de contar mi encuentro, mi gran encuentro, mi grato encuentro con la geografía, críticas, a partir de problemáticas que fueron surgiendo de mi trabajo etnográfico con problemas de salud y la necesidad de espacializar los padecimientos que estaba pues estudiando y analizando.
Y digo grato encuentro porque fue como en proceso de que iban apareciendo las circunstancias de tratar de entender eso que estaba viviendo con respecto a dos casos que voy a presentar hoy. Mi primer acercamiento con las geografías críticas, que fue el caso de la tuberculosis pulmonar, que como sabes, para hacerlo muy brevemente, es una enfermedad infectocontagiosa donde hay mucho de la atención y prevención que se parece a lo que hemos vivido todos con el COVID. Van a resonar muchas cosas que tienen que ver con el espacio y los cuerpos en los espacios. Y cuando estaba planteado la idea de centrarme no en las narrativas de pacientes en tratamiento, sino en el uso de los espacios, no era muy entendido por colegas míos médicos como, ¿y eso qué tiene que ver? Pero creo que luego del COVID van a ver que muchas cosas que hoy voy a presentar ya estaban y la hemos vivido. Si alguno de ustedes han enfermado con el COVID, van a ver que cuestiones que aparecen como en el análisis que me sirvieron, que ya estaba analizando las geografías críticas como aportes, sirvieron muy bueno para analizar qué pasa cuando una persona está en tratamiento por tuberculosis pulmonar con toda la carga que también tenía el COVID, con toda la carga que tiene de una enfermedad infecciosa, la carga de estigma y también las dificultades de mover el cuerpo en el espacio. Y el otro caso tiene que ver con una investigación más reciente que tiene que ver, que es más con el daño socioambiental en los océanos, costas y mares. Por empezar, primer caso, me gustaría contar un poco el tema, lo tradicional, ¿no? Que tiene que ver con las perspectivas, y hablo de perspectivas espaciales. El famoso mapa de distribución de dónde están los enfermos, dónde los casos, dónde viven. Acá hay un mapa que muestra justamente la distribución. Esto es en Ensenada, está al sur de Tijuana, en el norte de México, en la península de Baja California, donde realicé el trabajo de campo. Y pues aquí lo que se muestra, básicamente, lo que está graficando esta cartografía es donde se encuentran las casas de los pacientes que estuve pues siguiendo a lo largo de 6 meses de tratamiento, que dura 6 meses, en algunos casos más, si hay interrupciones en el tratamiento, que suele ser lo habitual. Y otros datos que empezaron a interesar relacionados con enfermedades respiratorias, que eran los puntos donde se detectaba visualmente. Acá aparece una primera protonoción de lo que yo llamo etnografía socioambiental, ¿no? De empezar a mapear lugares donde había cerca cementeras, emanaciones de quemas de llantas, hidrocarburos, etcétera, ¿no? Contaminación del aire. Y lo que muestra es básicamente un uso que ha sido bastante desde las geografías médicas y desde la epidemiología clásica, más biomédica, de dónde están ubicados los casos, ¿no? Los pacientes que hay que atender. La atención primaria de la salud promovía en los años 80 y 90 que todos los agentes sanitarios pues tuvieran una cartografía de la ubicación de los pacientes que atendían cada centro de salud. Entonces este es como el modo habitual. Sin embargo, esta perspectiva, como bien lo están discutiendo desde las geografías críticas, tiene sus sesgos y tiene lo que yo llamo más que nada un problema de perspectiva, que es una vista vertical, panorámica, geoespacial, que generaliza, que no permite ver los detalles que vemos cuando estamos haciendo una etnografía donde importa lo cotidiano, los cuerpos,